Ya es tiempo de que hagas tu parte en todo esto. Hola Masters, mi nombre es José Pedro Cornejo y soy filósofo. Y hoy vamos a hacer un análisis filosófico muy pedido por todos ustedes. Analizaremos la serie Dark. Dark es la primera serie Netflix en lengua alemana y ha sido realmente aclamada por la crítica. No solamente porque tiene una excelente trama de suspenso y ciencia ficción, sino que porque además en ella se esconden muchas ideas muy interesantes que realmente a uno lo dejan anonadado, sangrando por los oídos, consternado. Muchas son las expresiones que pueden usarse, pero la cosa es que nadie queda indiferente. Y bueno, si quieres saber más acerca de la trama de esta serie o de informaciones acerca de su producción, pues te aconsejo que busques en internet, porque en este momento nos vamos a dedicar a darle al contenido. Así que si no viste la serie, te aconsejo que la veas, porque por una parte no vas a entender mucho de lo que voy a hablar ahora, y por otra parte te vas a comer pero una tonelada de spoilers, porque no puedo analizar Dark sin hacer spoilers. Así que, inmediatamente, spoiler alert. Les doy 5 segundos. Comenzamos. Supongo que ya te habrás dado cuenta del enorme simbolismo que tienen muchas cosas dentro de esta serie. De hecho, es el simbolismo el que muchas veces nos motiva a poder buscar ideas más interesantes y profundas dentro del planteamiento de esta serie. Una de las cosas que más llama la atención a primera vista es el número 33. Son 33 las ovejas que mueren inexplicablemente. Se cita el Evangelio de Marcos 33:33 y son 33 o el doble los años que se pueden viajar en el tiempo a través del portal, o 33 años al pasado o al futuro si es que se viaja usando la máquina del tiempo. El contenido de este número se explica a través de un diálogo de Charlotte con Ulrich, donde ella le explica que su abuelo, que es el inventor de la máquina del tiempo, le ha contado que son 33 los años que tarda el universo en volver a ocupar nuevamente la misma posición que tenía antes, sincronizándose nuevamente, lo cual obviamente es una idea empíricamente errónea, pero que para efectos de la serie funciona. A través de símbolos como este y de la triqueta, se plantea que la realidad no está constituida por un dualismo. Y aquí hay que explicar que en la serie realmente el concepto de dualismo no se ocupa propiamente, sino que más bien se refiere a un binarismo, es decir, a ver la realidad en base a conceptos que forman pares, que no es lo mismo que el dualismo. Es decir, la realidad no está conformada solo por pares como adelante, atrás, arriba, abajo, bueno, malo, sino que la realidad está formada por una tríada, que se puede ver gráficamente a través del símbolo de la triqueta, que está, por ejemplo, en la puerta del pasaje de las cavernas, y que simboliza una unidad de 3. Es decir, una multiplicidad de 3 elementos que forman una unidad. Y si nosotros pensamos que de un 100%, que sería la unidad, un tercio es 33,3 periódico, entonces aquí podemos ya darnos cuenta que el sentido que tiene esto es que el 33 refleja que nosotros solamente percibimos un tercio de la realidad cuando contemplamos el presente. El presente es solamente un tercio de una unidad que formarían presente, pasado y futuro. Y en base a estos símbolos es que nos empezamos a meter en el meollo del asunto. Y es que la pregunta rectora de toda la trama y de todo este mundo ficticio que se está planteando es la siguiente. ¿Qué pasa si al entrar en un hoyo negro no colapsan tiempo y espacio, sino que ambos forman un círculo, de tal forma que a través del hoyo negro el pasado pudiera ser influido por el futuro? Esta pregunta, de una u otra forma, tiene una importantísima relevancia para todo el planteamiento del dogma que se intenta sentar a través de una constante repetición en distintos diálogos y en distintos momentos de la historia. Y este dogma es: el principio es el final y el final es el principio. Así que ahora, teniendo más o menos claro este primer planteamiento, vamos a ver cuáles son los problemas filosóficos que se están planteando en Dark. El primer problema es el problema del loco.
Y eso no es porque haya gente loca en la serie, sino todo lo contrario. Intenta mostrar que para que alguien pueda comunicar una cierta verdad, de cierta forma ya tiene que encontrarse en una cierta verdad. Esto le pasa tanto a los locos como a los sabios, pues se encuentran en extremos opuestos del ámbito de la comprensibilidad. Los genios por estar muy adelantados a su tiempo, y los locos por encontrarse fuera de los cánones dentro de los cuales uno puede comunicarse dentro de una sociedad, fuera de los acuerdos de una cultura. Esta idea, por ejemplo, ya la ha planteado antes Michel Foucault, por ejemplo, graficándolo con el caso de Galileo. Galileo estaba diciendo la verdad, pero nadie podía creerle porque él no se encontraba en la verdad. Es decir, el mundo en el cual él estaba predicando esta verdad no estaba preparado. No estaban sentadas las bases, los paradigmas que podían todavía, por decirlo así, soportar o hacer comprensible esa verdad que le estaba transmitiendo. Esto nosotros podemos verlo en la serie cuando los viajeros en el tiempo intentan decir la verdad y comunicar que realmente está pasando esto, que hay un bucle temporal, que la gente desaparece pero no porque muera, sino que porque van a otro tiempo y despliegan ahí sus vidas, etc. Cuando la gente intenta decir algo así, la primera reacción es pero ¿qué onda? ¿Qué me estás diciendo? Ah, mentira. Está loco. Es decir, para que nosotros podamos comunicar una verdad, tenemos que hallarnos ya dentro de un cierto marco de comprensión que haga posible esa comunicación. Donde este problema se grafica de la forma más clara es a través del personaje de Helge, quien dice abiertamente las cosas y comunica la verdad de la forma más descarnada posible, y sin embargo no encuentra ningún tipo de recepción, porque él es un personaje que está socialmente deslegitimado. Es un loco. Dice tonterías. Una vez que alguien es tildado de loco, ¿cómo saber que en un momento dice la verdad? Esto pasa también con personas que no han sido tildadas de locos, pero que una vez que empiezan a hablar de locuras como viajar en el tiempo, es decir, de cosas que no están culturalmente aceptadas, que culturalmente se consideran mentiras de por sí, entonces también caen en esto. No es que ellos estén diciendo una verdad que antes no conocíamos, sino que ellos han perdido la razón. Esto queda clarísimo cuando Ulrich es tomado preso en los años 50. Y bueno, el segundo tema filosófico, que me parece bastante interesante, es que esta apuesta narrativa con viajes en el tiempo tiene como consecuencia una reconcepción de lo que se llama el viaje del héroe. El viaje del héroe es una teoría narrativa postulada por Joseph Campbell, en la cual él postula que todos los grandes relatos de la humanidad, míticos, las grandes novelas, las grandes historias, todas ellas comparten un hilo conductor común, que él llama el viaje del héroe, que tiene que ver con etapas, que tiene que tener una historia, que tiene que tener el desarrollo de un protagonista para que tenga esta validez universal. Es, por decirlo así, la regla de oro de las narraciones. Lo particular que tiene Dark es que postula que los personajes pueden viajar en el tiempo y aparecer teniendo otras edades dentro de los espacios temporales donde ellos se están desarrollando anteriormente. Por ejemplo, si un personaje tiene 20 y tantos años, puede encontrarse con él mismo, pero de 50 y tantos. Esto tiene una implicancia muy interesante para la apuesta narrativa, porque el mismo personaje en distintas etapas de su vida puede tener distintos roles dentro de su propio viaje, al punto de que se forman paradojas tan interesantes como que un personaje auxiliar que puede ayudar a nuestro protagonista a desarrollarse es el mismo protagonista pero con más edad. Es decir, aquí el viaje del héroe se trastoca. Distintas etapas dentro del mismo viaje de este héroe terminan funcionando también como otros personajes dentro de etapas anteriores. Una evidente paradoja, pero que en este mundo narrativo funciona de una forma increíblemente interesante. Y estas paradojas todas tienen una cosa en común, y es que violan el principio de causalidad. ¿Y de qué se trata el principio de causalidad? Pues que los efectos no pueden existir con anterioridad a sus causas. Y la violación del principio de causalidad es parte del hilo conductor de esta apuesta narrativa. Paradojas de este tipo las podemos ver, por ejemplo, cuando Jonas del futuro se previene a sí mismo de que no se lleve a Mikkel cuando lo encuentra en 1986, pues si lo hace, se estaría borrando a sí mismo de la existencia, ya que Mikkel posteriormente será Michael,
su propio padre. Y bueno, paradojas podríamos nombrar toda la tarde, pero una más. Jonas del futuro le da la máquina del tiempo al científico en 1986, la cual este ya estaba construyendo, pero que no había podido terminar. Pero ahora veamos cómo se resuelve realmente esto de las paradojas con el principio de causalidad. Paradojas temporales como estas que hemos nombrado, y muchas otras que hay también en la serie, tienen sentido solamente si uno piensa que el tiempo realmente está transcurriendo, pero que transcurre como una línea que se ha doblado sobre sí misma, de tal forma que genera un bucle, que genera un eterno retorno sobre sí mismo, un tiempo cíclico. En la serie bastantes veces se hace alusión a este tiempo cíclico o a un bucle. Incluso Charlotte explica este tiempo cíclico, este bucle temporal, a través del concepto nietzscheano del eterno retorno. Pero aquí lamentablemente tenemos que decir que se está haciendo un uso inapropiado del concepto. Porque Nietzsche no es un pensador metafísico, sino uno ético. Por lo tanto, cuando él postula este eterno retorno de lo igual, él no está realmente postulando una estructura del universo, no está diciendo que realmente el tiempo sea cíclico, sino que lo que está postulando es una estructura propia de cómo se viven los valores, la asignación de valor, y que esto se hace actuando cada vez, tomando cada decisión con la intensidad que tendría si uno supiera que ese momento, ese instante, debiera volver a vivirlo infinitas veces. De eso se trata el eterno retorno, de la estructura de la decisión y de la fuerza, la intensidad vital que debe tener para vivir propiamente. En palabras sencillas, el eterno retorno de Nietzsche lo que busca es resaltar que tenemos solamente una vida y que por lo tanto cada decisión es única y que aquello que es único debe tener la intensidad de lo eterno. De otra forma, Nietzsche sería un metafísico realista ingenuo. No es el caso. Una representación gráfica que podemos encontrar en la serie de este tiempo circular es la representación de este eslabón que sujeta el final del hilo rojo dentro de las cavernas. En él se puede distinguir un uróboros, es decir, esta serpiente que se come la cola, de tal forma que muestra un movimiento infinito de generación y destrucción, un infinito que se autogenera a sí mismo. Pero aunque esto se explicita en la serie, vamos a ponerlo en cuestión. El punto por el cual se plantea que el tiempo debiese ser un bucle cíclico es que el pasado y el futuro se unen a través de un agujero de gusano. Y que el agujero de gusano genera un círculo en el tiempo, que es lo que antes se planteaba. ¿Y qué tal si al entrar en el hoyo negro no es que colapse el tiempo y el espacio, sino que formasen un círculo? Pues bien, en la misma serie se plantea que estos agujeros de gusano son puentes Einstein-Rosen. Por lo tanto, ellos permiten viajar en el tiempo a través de una curvatura en el espacio. Es decir, en otras palabras, ellos permitirían viajar en el tiempo a través de un movimiento espacial. Esto lo explica el científico a través de un ejemplo gráfico. Él explica que al cambiar la topología del espacio-tiempo, nada queda en el lugar donde debería estar. Lo grafica haciendo un hombre con una flecha en una hoja de papel que dobla sobre sí misma. Y aquí es donde empezamos a entrar en cuestión. Aunque en la serie realmente se enuncia que el tiempo es un bucle, un movimiento de eterno retorno, estos no debiesen pensarse como un movimiento, como un transcurso que dibuja un círculo. De otra forma, seguiríamos pensando el tiempo como una línea, pero una línea que se ha doblado sobre sí misma. Pero esto trae un evidente problema, pues si este movimiento, tal como el uróboros, es inicio y final, entonces se provoca la pregunta que el mismo Adam plantea. ¿Cómo identificar ese momento? Y aquí la respuesta es básicamente lo mismo que plantea Parménides. Ahora lo que a ti te corresponde, si quieres que Jope llegue a ser el gran filósofo que yo soy, es que te suscribas. En un círculo todos los puntos son iguales. Todos son comienzo y final del dibujo de esa circunferencia. Ninguno puede distinguirse realmente como un inicio o como un final. Esto nos plantea el problema de que el uróboros realmente está naciendo y muriendo por completo a la vez. La profundización de este problema se lleva a cabo a través
de una pregunta que se plantea en la misma serie, y la plantea nada más y nada menos que el mismo Noah. ¿Por qué la gente dice tener tiempo cuando el tiempo te tiene a ti? Y es que pensar esto, que nosotros no tenemos tiempo, sino que somos en el tiempo nos tiene a nosotros, es recién la primera idea que nos permite el viaje en el tiempo. Sucede que un personaje del tiempo A puede ir al tiempo B sin que esto lo destruya, porque realmente el tiempo A y el tiempo B no son más que distintos lugares dentro de una misma dimensión. El personaje al viajar no está cambiando su plano de existencia, sino que permanece en el mismo mundo en el que ha estado siempre, solo que en otro espacio temporal. Esta idea se grafica muy bien cuando Marta dice: Viven. Mikkel. Papá, pero no están aquí. Están en otra época. ¿Y por qué digo esto? Porque ella no está hablando en pretérito. Ellos están en el pasado, pero ella no se refiere a ellos en el pasado. Porque en este tipo de tiempo que está planteando la serie, el pasado está ocurriendo a la vez que el presente. Es decir, Mikkel y papá, Mikkel y Ulrich, están en el pasado, pero ahora mismo. Por esto, la verdadera concepción de Dark, a pesar de que en la serie se habla de un bucle, realmente este bucle en el cual todo está interconectado, no es realmente la de un movimiento circular, sino que la de una constante presencia. Y esto soluciona las paradojas temporales, pues en este tipo de tiempo los efectos no se dan antes que las causas, sino con ellas, pues todo está ocurriendo al mismo tiempo. Y es que, a mi modo de entender, la pregunta constante que hay en Dark, y que nunca realmente se explicita, pero que forma el hilo conductor de toda la serie, y que es de una u otra forma lo que la serie intenta sacar a la luz y poner de manifiesto y problematizar a través de toda su trama, es: ¿cómo sería si pudiéramos percibir el tiempo como una dimensión espacial? Dark quiere llevar esta pregunta al límite, radicalizando las implicaciones que tiene el postulado de la teoría de la relatividad general de Einstein en cuanto a la unión entre espacio y tiempo. Según esta teoría, el tiempo no es algo que sucede en el espacio, sino que es un aspecto del espacio mismo. Tiempo y espacio no son dos cosas distintas, sino que constituyen una unidad: el entramado espacio-tiempo. Esto se puede graficar a través de una cinta de Moebius, la cual se logra uniendo dos extremos de una cinta de papel, girando uno de ellos. Se conecta el reverso con el anverso. Esto hace que la cinta de papel, que antes tenía dos caras, se transforme en una sola superficie continua. En la cinta de Moebius tenemos una figura tridimensional que realmente tiene un solo lado. Es un solo lado el que se extiende a lo largo de toda esta superficie, por lo que uno toca los dos lados de la cinta al mismo tiempo. Ahora, si tomamos al tiempo como un aspecto del espacio mismo, entonces la unión de dos planos espaciales como el anverso y el reverso es una analogía de un agujero de gusano conectando el antes y el después, de tal forma que se provoca un continuo. A través de la conexión del agujero de gusano, lo que tendríamos es que todo el tiempo como dimensión ocurriría a la vez, dando existencia continua a pasado, presente y futuro como una unidad. De esta forma, cuando se concibe al tiempo como una dimensión inherente al espacio, y se toma en serio de forma radical, entonces la conclusión es que, así como en el espacio todo está localizado al mismo tiempo, pero uno de todas formas puede moverse de lugar, de la misma forma en este espacio dimensional todo ocurre al mismo tiempo, pero uno se mueve cronológicamente, lo cual corrobora la cita con la que comienza la serie: el paso del tiempo es una ilusión persistente. Lo anterior podemos verlo cuando tenemos enfrente las dos máquinas del tiempo. Se trata del mismo aparato, pero en distinta condición. A través de ellas se puede ver el principio y el fin a la vez. Esto también se puede apreciar cuando Jonas intenta romper el bucle con la máquina, y todas las épocas son afectadas con el parpadeo de las luces. Y esta misma tesis la plantea explícitamente el Jonas del futuro, cuando le explica a su mamá: podrías decir que existo infinitamente.
Existo en cada segundo entre mi nacimiento y mi muerte. Soy el mismo, y sin embargo no lo soy. En la traducción en español, esta frase es existo infinitamente, pero en alemán realmente dice es gibt mich unendlich mal. Es decir, hay infinitos yo. La infinitud en este sentido es cuantitativa y no cualitativa. Esta concepción de tiempo además da lugar a objetos que son realmente increíbles. Los llamados objetos sin origen. Estos objetos sin origen son de las más increíbles naturalezas. Por ejemplo, el libro acerca del viaje en el tiempo es un objeto sin origen. La máquina del tiempo, en cierto sentido, también lo es. Pero además hay personas que son objetos sin origen. ¿Y qué sería un objeto sin origen? Es un objeto que desde el futuro es enviado al pasado y que forma un ciclo infinito. Es un objeto que en el futuro ya se concibe como existente desde el pasado, pero que en el pasado solamente existe porque ha llegado desde el futuro. Es decir, es un objeto que existe sin tener un origen. Sin embargo, por más absurdo que pueda parecernos este concepto, no es la primera vez que esto se plantea, y de hecho ya se ha planteado en la historia de la filosofía y de forma muy seria en bastantes ocasiones. Es decir, que algo pueda existir sin origen alguno. De hecho, si pensamos en el concepto de Dios en la filosofía escolástica, vamos a encontrarnos con que él es conceptualizado como una causa incausada. ¿Y qué es una causa incausada sino un objeto sin origen? Y aquí es donde se cierra el círculo. Aquello que posibilita que realmente puedan existir los objetos sin origen que estamos experimentando en la historia, es el objeto sin origen por excelencia, el ciclo por excelencia, la presencia constante por excelencia. El objeto sin origen por excelencia, la causa incausada, es el tiempo. Sí, el tiempo es Dios. Esto permite, por ejemplo, que se den paradojas, pero lo más interesante es que uno de los objetos sin origen son dos personas. Y me refiero a lo siguiente. Charlotte es la madre de su propia madre, lo cual implica que su hija es abuela de sí misma. Aquí en general siempre se hace mucho hincapié en decir que Elizabeth es abuela de sí misma, pero en verdad tanto ella como su madre son madres de su propia madre, y por lo tanto ambas son abuelas de sí mismas. La implicación que tiene esto es que tanto Charlotte como su hija, ambas concebidas como un conjunto, son objetos sin origen. Sin embargo, uno tendería a pensar que el problema principal en Dark es el tiempo, y que de eso es de lo que se trata y es lo más profundo a lo que uno puede llegar. Pero no es. Cuando pensamos en las preguntas sobre el tiempo que realmente fascinan a Jonas, el protagonista de nuestra historia, nos sorprenderá ver que estas son: ¿podríamos cambiarlo? ¿Existen realmente las leyes de la naturaleza? ¿O somos esclavos de un tiempo-espacio recurrente? Pero ¿qué pasa si Dios no sabe lo que hace? ¿Y si Dios se equivoca y el plan es un error? Y así es, a raíz del problema del tiempo, y a raíz de esta conceptualización que hemos desarrollado, es que se abre el gran problema de Dark, el problema de la libertad. En Dark, la problematización de la libertad es bastante compleja, porque esta no se da como algo que sencillamente esté dado, como algo que pertenezca inherentemente a la naturaleza humana. Es decir, los seres humanos no viven en la libertad, o la libertad tampoco es algo así como una característica esencial que los define como seres humanos, sino que por el contrario, la libertad es algo que debe ganarse. Por ejemplo, la historia de Jonas se encuentra en una paradoja. Por un lado, él debe obrar de tal modo que todo sea una y otra vez como ha sido siempre, para que la historia tenga cohesión, pero al mismo tiempo debe detener a Adam. Y Adam no es otro que él mismo, pero mucho más viejo. Es decir, que Adam, su antagonista, ya intentó detener el apocalipsis, ya intentó hacer que todo ocurra de la misma forma, ya intentó combatirse a sí mismo, y sin embargo terminó convirtiéndose en aquello que combatía. Esto implica que Jonas conoce su futuro, y a pesar de que lo conoce y lo combate, ese futuro no cambia, lo cual quiere decir que su lucha es infructuosa. Entonces la pregunta es, ¿Jonas, a pesar de que lo vemos actuando, es libre? Evidentemente la libertad está siendo puesta en cuestión de una forma radical. La lucha que está dando Jonas
contra Adam es una lucha por la libertad. La libertad está siendo planteada como algo que debe construirse, como un ideal que debe ser perseguido, y que de cierta forma, por el contexto, por el mundo en el que está siendo relatada la historia, al mismo tiempo se plantea como imposible de alcanzar. Si fueras libre de verdad, podrías elegir. ¿Puedes elegir? El concepto de libertad que se está usando es el del decisionismo, no una libertad absoluta de poder hacer absolutamente lo que uno quiera sin ningún tipo de restricción, sino que una libertad que está circunscrita a la capacidad de poder decidir dentro de un marco general ya dado, lo cual no depende de los deseos de la gente que está tomando la decisión. Por otra parte, Noah le dice a su versión más joven: yo no podría hacer lo que ahora debo si tú no vivieras tu vida tal como yo la he vivido, lo cual implica que no somos libres. Esta última frase es de una importancia radical para poder entender este problema, pues nos permite comprender que en el momento en que Jonas logre tomar la decisión que le permita no transformarse en Adam, entonces Adam dejaría de existir en ese preciso instante. Para vencer a Adam no es necesario ir y destruirlo matándole a él materialmente, presencialmente. Lo único que bastaría es que Jonas tome la decisión correcta que le permita no transformarse en él. Pero esto todavía lo podemos traspolar a una dimensión mucho mayor. Sic Mundus Creatus Est, la cofradía de los viajeros en el tiempo, no es una religión, sino todo lo opuesto. Una vez que se plantea que el tiempo mismo es Dios y que ellos le han declarado la guerra al tiempo, entonces ellos se comprenden como un grupo sin Dios y sin tiempo. Esto por una parte confirma esta interpretación de que el tiempo como dimensión está ocurriendo todo a la vez y que por lo tanto no hay tiempo tal como lo entendemos nosotros. Sin embargo, esta lucha contra el tiempo, debemos decir, se agrega a esta lucha por la libertad. Pues la lucha contra el tiempo, entendida como una dimensión que está ocurriendo toda a la vez, que por lo tanto es totalmente estática, esa lucha contra ese tiempo se transforma en una lucha por adquirir la posibilidad de decidir. Es decir, de poder gobernar la propia vida. Según esta interpretación, Dark termina siendo una tematización de esto sobre cualquier otra cosa, incluso más que el tiempo mismo. Los temas esenciales de Dark son, por lo tanto, estos tres que te voy a decir. La libertad, cómo la libertad se gana, y cómo la libertad no es posible en un tiempo que no es lineal. Esto implica que la destrucción de este tiempo de la serie Dark está posibilitado por la adquisición de la libertad, y por lo tanto que la libertad es condición de posibilidad de una temporalidad lineal. Como una palabra final, realmente me parece que lo realmente interesante, realmente profundo y filosóficamente rescatable de todo esto es el hecho de que podemos realizar este tipo de ficciones y hablar de ellas con una cierta lógica, que las ficciones y la imaginación tienen ellas mismas una coherencia, y a pesar de que lo que estemos diciendo sea realmente falso, podamos establecer un discurso en torno a ello que tenga sentido. Eso me parece realmente maravilloso. Me parece que desde el punto de vista filosófico, eso es, en este caso, lo más relevante. Bueno, ¿cómo quedaste con este análisis? ¿Te corre mucha sangre por los oídos? Si el tiempo que plantea la serie realmente se da en una dimensión y por lo tanto es estático y es una constante presencia, ¿qué es lo que se mueve en ese mundo? ¿Es acaso solo la conciencia? Finalmente quiero agradecer de todo corazón a mi hermano Tomás por todo el apoyo que me dio para hacer este video. Sin la ayuda de él, realmente este videazo habría sido imposible. Así que, gracias Wilson. Y bueno, si te ha gustado este contenido, no te olvides de compartirlo con un amigo o amiga a quien creas que le pueda gustar. Recuerda que la mejor forma de apoyar este contenido es ayudándolo a crecer. Así que, a compartir, a compartir. Y si esta es tu primera vez aquí, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Además, este video seguro te va a gustar. No te lo pierdas.
porque esta aventura recién comienza. ¡Nos vemos!